años de la carrera, tenemos años de segundo, de tercero y, como ya les dije, de cuarto año. Así que es una amplia gama de conocimiento la que tenemos y la que queremos compartir hoy día con ustedes. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy tienen que ir en torno a los primeros auxilios. Vamos a hablar de qué es un botiquín, cuáles son las características que debe tener este botiquín, qué es lo que debe contener. Vamos a hablar un poco de las heridas, las quemaduras, las hemorragias, y vamos también a tocar el tema del COVID-19, si bien ya es algo que está obviamente en boca de todos, que ya sabemos más o menos de qué se trata, pero aún así queríamos tomarlo porque es un tema importante y que ha estado latente estos ya 2 años, un año, y queríamos tocarlo en esta charla. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Yo ahora les voy a hablar un poquito del botiquín, qué es lo que es un botiquín, para qué nos sirve, cómo podemos armar un botiquín en casa. No es necesariamente ser profesionales para tener un botiquín, así que ahí les voy a entregar unos tips también. Primero que todo, ¿qué es un botiquín? Un botiquín siempre es una herramienta que nos va a proporcionar a nosotros la ayuda para poder brindar primeros auxilios a una persona que lo necesite antes de ser derivado a un centro asistencial. ¿Qué características debe tener este botiquín? Este debe ser un bolso, una caja o un maletín, pero lo importante es que sea impermeable. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros necesitamos brindarle primeros auxilios a una persona que, por ejemplo, se cayó en un día lluvioso? Este botiquín debe tener, adentro va a tener insumos que deben estar protegidos. No pueden mojarse porque si no, no nos van a servir. No nos puede servir, por ejemplo, un apósito mojado. Es por esto que este sí o sí debe ser impermeable y de una superficie igual resistente. Debe tener identificación. Como sale aquí en la animación, todos los botiquines idealmente deberían tener una cruz blanca o una cruz roja. ¿Por qué? Porque yo, sin ser un personal de la salud, la cruz yo la asocio a algo relacionado con la salud, ya sea en los emojis de WhatsApp, por ejemplo, que sale como un edificio con una cruz roja, la asociamos a algo relacionado con un hospital, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en una casa ajena y ocurre una emergencia y ya tuve esta charla, sé que si veo una caja con una cruz de este tipo, voy a tener la idea de que esto es un botiquín y me va a servir como herramienta. Este debe contener un espacio suficiente para contener todos los insumos que luego voy a ir detallándoles. Idealmente tiene que ser de bajo peso. No podemos tener un botiquín muy pesado porque si no, no va a ser accesible para todos. Este debe ser fácil de abrir y fácil de transportar. Además, debe tener una lista de los insumos que trae dentro del botiquín. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros abrimos el botiquín en una casa ajena o en un lugar ajeno? Nosotros quizás no vamos a conocer todo lo que hay adentro, pero sí teniendo esta lista vamos a ver qué hay y qué no. También así vamos a ver las fechas de caducidad que tienen algunos insumos. ¿Qué es importante? Siempre mantenerlo en un lugar seco y libre de la luz solar, ya que como les comenté, hay algunos insumos, por ejemplo, que vienen sellados, que vienen estériles, y esto trae una fecha de vencimiento, que es básicamente lo que dura la esterilidad del insumo que viene sellado. Es por esto que la luz solar lo debemos como evitar de la luz solar. Como ya les comenté, tiene que estar ubicado en un lugar de fácil acceso. No nos sirve, por ejemplo, tener un botiquín arriba de nuestro super closet donde tenemos todas las cajas, porque no va a ser accesible. Si necesitamos brindar primeros auxilios, necesitamos que esto sea rápido. Debe estar fuera del alcance de los niños, principalmente, no por el riesgo de que puedan hacerse daño, es porque
¿Qué pasa si, por ejemplo, un niño lo abre y empieza a sacar las cosas para jugar? Puede que después, cuando necesitamos usar los insumos de primeros auxilios, no los vamos a tener. Entonces vamos a vernos enfrentados en ya. Y yo tenía esto aquí, ¿dónde está? Entonces, para evitar estas situaciones, lo tenemos que tener fuera del alcance de niños. Aparte, los únicos dos elementos riesgosos que yo podría como clasificarlos podrían ser las tijeras y si es que ustedes llegaran a tener termómetros de mercurio, porque este se puede romper y puede ser dañino. Mantener los insumos. Si yo tengo una emergencia, por ejemplo, me caí en la playa y me corté con una piedra, yo voy a utilizar la tela adhesiva, un suero fisiológico y una gasa. Pero si pasa otro accidente yo no voy a tener estos insumos, por ende siempre tengo que ir teniendo el stock necesario y anotándolo en la lista de los insumos para así tener un orden. También anotar los números de emergencia. Si bien los 3 números más conocidos de emergencia son ambulancias, bomberos y carabineros, podemos adicionar el número de intoxicaciones del CITUC, podemos adicionar, no sé, rescate andino, para quienes les gusta irse de campamento, por ejemplo, o están en las playas, y así, tener una lista visible de los números para que todos tengan acceso a ellos. Obviamente, luego de utilizar el botiquín, tenemos que desinfectarlo. Esto lo podemos hacer con una toallita húmeda, de estas que venden así como las de los bebés. Le podemos echar unas gotitas de alcohol y lo limpiamos por fuera y por dentro. Cuando yo digo limpiarlo me refiero a la superficie. Los insumos cada uno los vamos a desinfectar de acuerdo a las necesidades que tengan, ya sean las pinzas, el silbato, etcétera. Y muy importante, es común, pero está mal, que los botiquines tengan medicamentos. El botiquín solo debe tener insumos para brindar primeros auxilios. No debemos administrar medicamentos porque no nos corresponde, ya seamos civiles, ya seamos personas de la salud. Nosotros no debemos tener medicamentos y automedicarle a alguien algún medicamento. ¿Qué debe contener? ¿Qué debe contener? Un termómetro, idealmente los termómetros de ahora que son digitales, son de fácil acceso, el alcohol gel, que obviamente todos ya ahora portamos con alcohol gel, alcohol al 70%, sueros fisiológicos, yo les recomiendo, si es que alguna vez han visto un suero fisiológico, están los típicos que salen en las series que son unos gigantes, esos no les van a servir. ¿Por qué? Porque si usted tiene una emergencia, usted tiene que abrir el suelo, ocuparlo y luego botarlo. No puede guardar un suero abierto. Nada abierto se debe guardar, a menos que lo guarde en las condiciones óptimas. Pero como el suero ya se abrió, no hay manera de cerrarlo porque vienen como en unos plásticos que se rompen. Ya es por esto que yo recomiendo los sueros que son de 10 ml, que son chiquitos, entonces se ocupan una vez, se ocupan enteros o bien se botan, pero ahí no es tanto lo que vamos a botar. También las gasas estériles hay de diferentes tamaños. Hay para, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, heridas pequeñas y hay gasas para heridas mucho más grandes. También las vendas elásticas que son para cubrir ciertas heridas. Los apósitos estériles, que la diferencia que tienen con las gasas es que los apósitos, imagínense que es como un sándwich. Son dos gasas y entre medio viene algodón. Entonces esto viene cubierto y sirve para contener más una hemorragia. Tórulas de gasa también pueden ser tórulas de algodón, que las tórulas son las bolitas de algodón. Son mucho más fáciles de usar que comprar este rollo grande de algodón que muchas veces es engorroso sacarlo. ¿Ya? La tela adhesiva, que es como, no es scotch, que quede claro, la tela adhesiva es como una tela que viene con pegamento que es como muy similar
como para compararlo con algo como al masking tape, a esta cinta blanca que se ocupa para cuando uno pinta, pero están adecuados para la piel y son mucho más blandas. Ya hay en diferentes grosor también. Tijeras, pinzas. Las pinzas que se recomiendan son unas largas, como quirúrgicas, por así decirlo. Pero si usted tiene pinzas cosméticas y están en buen estado y limpias, también las puede incluir en su botiquín. Guantes. Los guantes idealmente para primeros auxilios son los guantes que vienen en estas cajas, los guantes desechables. No es necesario que usted en su botiquín de primeros auxilios tenga estos guantes quirúrgicos. Uno, porque no todos sabemos cuál es nuestra talla de guantes quirúrgicos. Y segundo, los guantes quirúrgicos se ocupan para procedimientos estériles. No es tan necesario usarlos en un procedimiento menor. ¿Ya? Una bolsa de desechos, esta puede ser una bolsa con la que usted va a comprar pan, las que estaban antes obviamente, las de plástico, o bien una bolsa de basura. Compresa frío caliente es opcional, porque si nosotros vamos a llevar un botiquín, quizás vamos a tener una compresa fría, pero esta va a llegar caliente al lugar donde queramos llegar. Para las compresas frío caliente, que lo vamos a ver más adelante en quemaduras, podemos usar un paño con agua y cubrirlo. Una linterna y un silbato. ¿Para qué será útil tener una linterna y un silbato? No sé si eh, alguna quiere comentar alguna situación o les gustaría como poner en el chat por qué ocuparían ustedes una linterna y un silbato en el botiquín. ¿O cuál es como? ¿Qué se les ocurre a ustedes? O lo voy a poner de otra manera. Si bien las linternas, ¿para qué se ocupa una linterna? Para iluminar. Sí, para pedir ayuda o para socorrer. Nosotros vamos a utilizar una linterna. No sé si ustedes vivieron algún terremoto, yo creo que la mayoría sí. Eh, también. Por ejemplo, cuando hay catástrofes o hay cortes de luz en las noches, es necesario que uno tenga una buena linterna. Esto es como un plus. Uno debe tener una linterna para, claro, estas pequeñas, para iluminar, identificar alguna herida, ver la herida, ver nuestros propios insumos. Yo les recomiendo también tener estas linternas que son más grandes, que son como focos, para tenerlos en caso de emergencia en sus hogares. Y los silbatos también les ayudan. Por ejemplo, si está todo muy oscuro, ustedes pueden pedir hasta ayuda, pueden salvar su propia vida con un silbato. O bien para necesitar, no sé, más apoyo, si usted está brindando primeros auxilios y necesita más ayuda, con un silbato lo puede lograr. O si usted se pierde, por ejemplo, en, no sé, en alguna zona rural, el silbato igual los puede ayudar mucho. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Me vuelvo a presentar. Soy Felipe Acuña, soy un estudiante de segundo año de la carrera de enfermería y hoy voy a hablar sobre heridas y el amplio espectro de las mismas, agentes que producen heridas, algunas clasificaciones según el tipo de contaminación que posea la herida, los primeros auxilios que se requieren y lo que no debe hacerse frente a una situación como esta. Bien, pasaremos definiendo qué es una herida. Y una herida se define como una lesión accidental, también puede ser autoinfligida, ¿por qué no? O intencional, viniendo de un tercero, que daña el tejido blando y esto produce una pérdida discontinua de la piel. Estas pueden ser causadas por por diferentes agentes físicos, como vendría siendo algún golpe, algún corte, algún raspón. También pueden ser provocadas por agentes químicos, algún ácido muy fuerte, e inclusive por agentes biológicos, que vendrían siendo virus o bacterias. También pueden clasificarse como vendrían siendo eh, heridas cortopunzantes, como se ven en la imagen, algún raspón, que son las erosivas, las contusas, que tienen que ver con un golpe de un martillo, por ejemplo, entre otras.
Estas heridas presentan también un nivel de contaminación, catalogándose como una herida limpia y una herida contaminada. La herida limpia se caracteriza por presentar poco daño en el tejido y posee una evolución de infección inferior a las 6 horas. Por otro lado, una herida contaminada es independiente del agente causal y probablemente se pueda presentar, en el peor de los casos, un cuadro infeccioso grave pasado el lapso de las 6 horas, siendo así perjudicial para el usuario. Bien, los primeros auxilios dentro de estas situaciones, que vendrían siendo las heridas dependiendo cuál sea el tipo de herida, bueno, no, es independiente del tipo de herida. Primero, siempre se debe evaluar que el entorno sea seguro. No se puede actuar en un entorno que se esté desmoronando o haya una manifestación. No, es muy complicado hacer algún tipo de intervención en esos casos. Tranquilizar al accidentado y también explicarle el proceso, el procedimiento que le vamos a hacer. Colocar al accidentado en una posición cómoda tanto para él como para nosotros, y optimizar así la atención que le vamos a brindar al paciente. Lavarse las manos por mínimo 20 segundos con agua y jabón. Esto es bastante importante para evitar nosotros propagarle algún tipo de infección al usuario. Colocarse guantes. Esto es al contrario. Evitamos nosotros también exponernos a alguna infección o a la misma sangre del usuario. Se tiene que evaluar la herida también. Limpiar la herida con suero fisiológico es bastante importante. Hacer un barrido de arriba hacia abajo. Y si no se tiene, se puede optar por agua. Agua común o agua que no esté contaminada en relativa agua limpia. Se tiene que cubrir la herida con un apósito y o también gasa estéril. Se pretende inmovilizar también y dependiendo del grado de la herida también que tenga, derivarlo a un centro asistencial para que ya haya algún proceso más profundo. Porque claro, esto es un primer auxilio. ¿Qué no se debe hacer? Es importante no utilizar productos como la povidona iodada, la clorexidina, el agua oxigenada y las cremas, ya que si bien estos son químicos que pueden retrasar el proceso de cicatrización, también pueden causar irritabilidad, provocando un dolor intenso en el usuario y agravando más la herida. También limpiar con algodón no se recomienda, ya que las pelusas de este producto se adhieren a la piel, favoreciendo a la coagulación dentro de la herida a las bacterias. Tipo, se puede seguir agravando el cuadro. No es una limpieza que se haga en su totalidad. No funciona muy bien con el algodón. Bien, pasamos a las heridas de proyectil. Estas heridas son causadas por el impulso de un proyectil, ya sea una bala, inclusive puede ser hasta una piedra, que puede causar una serie de lesiones y su gravedad es potencialmente crítica, ya que estas sí o sí son potencialmente dañinas tanto para la piel como algún órgano. Obviamente va a depender del trayecto que tenga la bala, pero generalmente es eso. Aquí se repiten algunos procesos de primeros auxilios, como vendrían siendo evaluar el entorno, como veníamos comentando anteriormente. No se puede realizar un procedimiento de primeros auxilios si el entorno está como en un ambiente hostil. Tranquilizar al accidentado y explicarle nuevamente qué se le va a hacer. También colocar al accidentado en una posición cómoda, tanto para él como para nosotros, lavarse las manos, colocarse los guantes, evaluar la herida y, importante, no intentar extraer el proyectil, porque puede producir más daño. Esto pasa porque el proyectil genera un taponamiento, sea cual sea la zona donde haya impactado. Si se intenta extraer el proyectil, puede aumentar el riesgo de hemorragia y así agravar mucho más la situación. Por eso no es recomendable extraer el proyectil. Pasa lo mismo con cubrir la herida con un apósito y gasa y hacer presión para favorecer la coagulación de la herida.
También inmovilizar al accidentado, y esto yo creo que es súper importante, que derivar a un centro asistencial, porque como bien comentábamos antes, si tiene la potencialidad de interferir con algunos órganos, dependiendo también del trayecto y la velocidad del proyectil. Ya, no sé si se ve, pero bueno, yo me llamo Cristín, soy estudiante de segundo año de enfermería y les voy a hablar sobre las quemaduras, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, los primeros auxilios que se deben brindar y qué son las quemaduras. También como un poco de tipos de quemaduras, entre otras cosas. Bueno, ¿qué es una quemadura? Las quemaduras son lesiones o daños provocados en la piel por contacto con gases, líquidos, sobreexposición al sol, radiaciones, sustancias químicas, electricidad, entre otras cosas. Si es que hay como contacto o se comprometen los genitales o vías aéreas, se debe derivar con mucha rapidez a un centro asistencial, y también controlar claramente según gravedad y todo, pero siempre se deben controlar signos vitales en cualquier tipo de accidente. Bueno, entre las clasificaciones están las de primer grado, que estas afectan a la epidermis, que vendría siendo la primera capa de la piel. Se genera un enrojecimiento, hay dolor, va a depender según el umbral de cada uno que tenga el dolor, pero en casi todas se presenta dolor. Y estas pueden ser por fogonazo, o sea que uno, no sé, está cocinando y se quema con la orilla de la olla, o con rayos solares, por ejemplo, en la playa, como que se pasó la hora tomando sol y les dio como una insolación. O no tan grave, pero se genera por eso. También están las de segundo grado, que estas ya van a afectar la dermis, que vendría siendo la segunda capa. Van a generar ampollas, que estas van a ser como diferenciadas entre de segundo grado superficiales o profundas. Las superficiales son como más, eh, como claramente puede ser superficial, como más arribita, y las ampollas mayormente son como más enrojecidas. Las otras profundas van a ser ampollas blancas, como se ve ahí en la imagen, y no se deben retirar nunca las ampollas, porque estas van a cubrir de infecciones y van a proteger la piel. Y ya después se van agravando más, pueden ser de tercero o cuarto grado incluso, y estas van a afectar o sea, la hipodermis. Va a generar una piel acartonada o como medio churrascado, según con lo que uno se haya quemado o haya tenido el accidente, y puede estar la piel como más negra o más blanquecina. Los primeros auxilios que se deben hacer en una quemadura, al igual que en cualquier accidente, se debe evaluar el entorno, como dijo mi compañera, que está seguro, porque no, o sea, si estás como en un incendio, como se ve ahí en la imagen, no puedes brindar primeros auxilios al lado del fuego, claramente, porque está en riesgo tu vida y la del usuario o paciente. Eh, Retirar a la víctima del agente causal, ya sea, por ejemplo, como se va a decir en más tiempo más, por una sustancia química, o si está al lado del fuego, o que se quemó hirviendo, cualquier. Se debe tranquilizar al accidentado y como explicar lo que vas a hacer, porque claramente va a estar como con un shock de adrenalina, va a estar asustado y no va a entender qué pasó en caso de que sea muy traumático el accidente. Y también se debe lavar las manos mínimo 20 segundos para evitar contaminar al paciente. Y en casos de que sean muy extremos los accidentes, se puede utilizar alcohol gel, pero solo si es que no se ve como visiblemente sucia las manos. Pero siempre preferir agua y jabón durante 20 segundos y un buen lavado. Se debe utilizar guantes para prevenir que uno se vaya a contagiar o vaya a estar en contacto con alguna suciedad, o que uno mismo tenga heridas y se pueda haber una contaminación como cruzada. También se debe cubrir la quemadura con apósitos o gasas. Mantener hidratado al accidentado, debido a que las quemaduras pueden generar una deshidratación, ya sea al paciente o en la superficie que ocurrió esta quemadura.
y también derivar a un centro asistencial según la gravedad de la lesión. Porque, por ejemplo, en las quemaduras de primer grado, si es como un fogonazo, se puede como limpiar bien, utilizar agua, y no va a ser necesario porque no va a tener una lesión como más grave. Pero, por ejemplo, en una quemadura por sol, puede ser que estuvo como mucho rato en el sol, pero no le dio una insolación. Entonces, no va a tener como cierta gravedad la quemadura y se puede controlar en la casa. Pero al tener una insolación puede presentar fiebre, puede presentar una deshidratación sin que sea una quemadura como más grave o de que afecte mayormente las capas de la piel. Entonces sí se va a tener que derivar un asistencial. ¿Qué cosas no se deben hacer? Jamás se debe tirar la prenda en caso de quemadura. Esta debe ser cortada, eh, debido a que se genera como que se fusiona la piel con la ropa o con cualquier tela que esté sobre la piel, y se puede retirar la piel. O en caso de que haya una ampolla, se puede retirar la ampolla y va a haber como una como agravación de la herida. Si la quemadura es más grande que la palma de la mano, el lavado con agua no debe ser muy fría porque puede presentar una hipotermia. Esto que dije anteriormente, y que también va a depender el grado de las quemaduras o la gravedad según el paciente, porque es distinto a que un niño se queme, no sé, la cabeza o tenga un accidente por quemadura en su cabeza, a un paciente ya adulto, porque mayormente los niños lo que tienen más grande es la cabeza, entonces va a afectar mayor área de quemadura. Jamás se debe usar hielo, por el tema lo mismo que dije anteriormente, que puede causar una hipotermia, o incluso el hielo también puede causar una quemadura. Lo que sí se debe usar son compresas frías, que estas deben ser un apósito, lo mojan con agua fría, o sea, ojalá a temperatura ambiente, tampoco que esté congelada, y se pone sobre la quemadura como para aliviar el dolor y el ardor que va a causar. No se, o sea, si se forman ampollas no se deben romper porque protegen de infecciones, que esto es muy importante. Y no usar pomadas, cremas o antisépticos porque estas pueden agravar la quemadura, pueden infectarla y así un sinfín de cosas. Bueno, aquí hay un afiche que está como explicado más brevemente. Lavar siempre con agua fresca la zona, ojalá agua limpia también. No aplicar hielo porque va a causar una hipotermia. No despegar la ropa o accesorios. No aplicar cremas o pasta dental ni nada que no haya indicado el médico. En el caso de quemaduras por sol, sí puede, como que no sea tampoco tan grave, eh, aplicar After Sun, ojalá con aloe vera, y que este igual de estar helado como para aliviar el dolor, pero solo si es que es una quemadura muy leve. Nunca retirar ampollas, ya que el líquido que se presentan estas y demás es estéril, entonces protege a la misma piel de algunas posibles infecciones. Y tapar la zona con un paño limpio y humedecido para aislar del medio ambiente y que ésta tampoco se pueda infectar con distintas cosas, con tierra o que se pare un bicho, cualquier cosa. Aquí hay un ejemplo de primeros auxilios en quemaduras por sustancias químicas en los ojos. Bueno, en este caso, al igual que los demás, lavar bien las manos, ojalá retirar anillos, reloj, todas las cosas, lavarse bien las manos con agua, jabón o alcohol gel. Lavar rápidamente con un chorro de agua directo durante 15 minutos. También retirar la ropa contaminada con la sustancia. Esto ojalá sea todo en un mismo momento para no evitar que siga quemando otras áreas del cuerpo si es que la ropa estuvo contaminada, y también aliviar la quemadura que causó en los ojos. Cubrir el ojo con material limpio que no tenga pelusa, ya que estas también pueden generar una infección aparte de lo que quizás pueda causar una quemadura, y trasladar de inmediato a un centro asistencial. En los ejemplos que podemos tener aquí es cuando uno abre como tapitas de, no sé, cloro cuando va a limpiar y que salpique cloro en los ojos, o con alcohol, acetona,
o cuando van a limpiar, no sé, los baños con soda cáustica, y también en las marchas o manifestaciones cuando caen o lanzan bombas lacrimógenas y quedan los químicos o saltan químicos en la piel o en los ojos, que eso también es un primer auxilio que se puede aplicar en estos casos. Como cuarto tema tenemos las hemorragias, que van de la mano con los dos temas que vimos anteriormente, que son las heridas y las quemaduras. Las hemorragias son básicamente cuando los vasos sanguíneos se rompen, crean una salida o un corte y hay una producción de sangre, de contenido sanguíneo. Esto, como ya les dije anteriormente, puede ser provocado por algún tipo de corte, algún tipo de herida, ya sea de los distintos tipos que mencionó mi compañero Felipe. Puede ser también cuando se rompen estas flictenas o comúnmente llamadas ampollas, cuando hay quemaduras también. Los tipos de hemorragia que podemos ver son arteriales y venosas, como están en la imagen. La arterial sí o sí va a tener un color rojo brillante y va a tener mucha salida de sangre. Son como las que comúnmente en las películas cuando, no sé, por ejemplo, les entierran un cuchillo y luego se lo sacan y sale un chorro, es porque, bueno, se supone que es porque se puncionó una arteria, ¿ya? Cuando sale el chorrito es porque sí o sí hay una arteria, ¿ya? Y la venosa es de un color mucho más oscuro, un rojo oscuro, ¿ya? Y va a tener menor, quizás como velocidad en la salida que sale de la herida. También se puede evidenciar una hemorragia por unas manchitas pequeñas que se llaman petequias. También los moretones, no sé si han visto cuando eh, el moretón, comúnmente llamado, eh, va cambiando de color. Eso, hablando como en la jerga, podría decirse que es sangre, ¿ya? Pero está en el interior y se cura en el interior, no hay como una extravasación de los vasos sanguíneos. Entonces, por eso es cambio de coloración por dentro. Tenemos el sangrado nasal, el sangrado de encías también, el sangrado de oído. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando hay una hemorragia? Es muy similar a cómo tratamos una herida, ¿ya? Como dijeron mis compañeros, siempre tenemos que ver nuestro entorno porque tiene que ser seguro para nosotros, quien vamos a prestar primeros auxilios, como para a quién vamos a ayudar. Tenemos que tranquilizar al paciente porque nosotros no sabemos si esta persona quizás le tiene pavor a la sangre y a lo mejor hasta se desmaye por solo ver su propia sangre y son cosas que pasan, ¿ya? Tenemos que colocar nuestro accidentado en una posición cómoda. ¿Por qué? Por lo mismo, que pasa si nuestro paciente se empieza a tambalear porque le da miedo a su sangre y se nos puede desmayar. Quizás se puede torcer alguna articulación, entonces mejor prevenirlo y, por ejemplo, sentarlo, ¿ya? Nos tenemos que higienizar nuestras manos con un lavado con agua y jabón o bien con alcohol gel. Sí o sí, recomendable usar guantes, por lo que dijo mi compañero. Nosotros no conocemos a esta persona y es riesgoso que quizás pueda tener, no sé, por ejemplo, algún tipo de virus, algún tipo de enfermedad, y como bien es sabido, la sangre como, es de alto contenido riesgoso, por así llamarlo, ¿ya? Entonces siempre cuidarnos nosotros. Hay que evaluar la herida, ver de qué tamaño es, para saber qué vamos a utilizar. Eh, Tenemos que limpiar la herida, como ya dijimos, con suero fisiológico. El suero fisiológico se abre y se tira a chorritos. No con mucha fuerza, porque podemos generar más herida, pero sí por arrastre. Esto quiere decir que nosotros rompemos y empezamos a gotear para una dirección. Nunca devolverse, porque si no, todo lo que limpiamos se va a devolver con el suelo fisiológico sucio, ¿ya? Y si no tenemos, con agua limpia. Idealmente quizás agua hervida si es que tienen el tiempo para, y si no, agua de la llave, pero no con un chorro muy fuerte. También, como les dije anteriormente, tenemos que ver qué tipo de insumo vamos a utilizar en esta hemorragia para contenerla.
Como les mencioné, los apósitos cubren un mayor volumen, dependiendo de qué tan grande sea nuestra herida y cuánto es el contenido que salga. ¿Ya? Si estamos viendo que colocamos un apósito y sigue saliendo porque vemos que se está volviendo rojo el apósito, nosotros no debemos retirarlo. No se retira nada de lo que ya pusimos y tenemos que poner otro apósito encima o otra gasa estéril encima. Ya esto alrededor de 5 o 10 minutos. Idealmente en este tiempo esto se va a contener. Si no es así, usted debe seguir colocando presión en esta zona. ¿Ya? De igual manera se tiene que elevar la extremidad para que el flujo sanguíneo vaya disminuyendo. Se mantenga, pero disminuya a la vez. Y posterior a esto, derivarlo al paciente o usuario a algún centro asistencial para que esta herida secundaria, así como una hemorragia, se pueda contener. Algo que es muy común. Voy a prender mi cámara aquí para que lo voy a demostrar. No sé si se verá. Pero bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para brindar primeros auxilios cuando hay un sangrado de nariz que es bastante común y ocurre en muchas situaciones cotidianas? Ya sea haciendo deporte, nos puede pasar a nosotros que estamos con el teletrabajo o la teleeducación, estamos mucho rato en el computador sentados y nos puede quizás salir un sangrado. Sí o sí tenemos que tranquilizar a la víctima. Por lo que les dije anteriormente, no todos están familiarizados con la sangre, a algunos les da asco o quizás se pueden desmayar. Vamos a sentar a esta paciente y lo que vamos a hacer, hay muchos mitos, que tiren la cabeza para atrás, que tiren la cabeza para adelante, que se suene o que empiecen a meter algodones o confort. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a sentar a la paciente o al paciente, vamos a inclinar un poco la cabeza hacia adelante, ¿ya? También vamos a procurar que la paciente inhale y exhale por la boca, ¿ya? Siempre por la boca y no por la nariz, porque por la nariz hay un flujo sanguíneo continuo y queremos que eso pare. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sentar a la paciente, vamos a inclinarse un poco la cabeza y con el pulgar y el índice vamos a presionar el tabique. El tabique no es ni aquí ni acá, es acá arriba. Ya no sé si se logra ver. Es la parte que más sale de la nariz, es la parte dura, por así decirlo. Vamos a presionar ahí levemente, no es con fuerza tampoco, no es como para que la nariz les quede roja, ya. Siempre un poco, y si esto no para, usted con un confort, con una toalla nova, va a humedecer, bueno, y si en el mejor de los casos tiene una gasa, se humedece y usted, entre como palabras vulgares, taponea la vía donde le está saliendo sangre, ¿ya? Usted igual puede, al momento de aplicar la presión, poner un papel para que obviamente no quede toda la cara con sangre si es que le está saliendo mucha, ¿ya? Por lo mismo, eh, ¿para qué se hace esto? Todas estas recomendaciones para que, fisiológicamente hablando, el capilar que fue dañado se empiece a regenerar. Entonces, por esto, nosotros no tenemos que sonarnos, como dice aquí en la diapo, para que esto empiece como a generar. Imagínense que estos son como redes que van juntando para volver así como a que no vaya sangre. Entonces, cuando esto se rompe, sale sangre. Y esto lo que vamos a lograr nosotros es que esto se cierre, ¿ya? Vamos a estar aquí 5 minutos, 10 minutos y vamos a ir chequeando. De primera no vamos a sacar con fuerza la gasa o el papel que nosotros colocamos, pero sí tenemos que ir evaluando si sigue habiendo producción. Ya, hola, me vuelvo a presentar, soy Sofía Ugalde, soy estudiante de enfermería de segundo año y yo les voy a hablar del quinto y último tema que es el COVID-19. Primero vamos a decir qué es el COVID-19. Muchos se preguntan si es una bacteria, un virus, etc. Y tenemos que tener claro que el COVID es un virus que puede causar una enfermedad respiratoria infecciosa leve o grave, que puede causar muchas veces la muerte. Y este fue descubierto en el año 2019 en China, específicamente en la ciudad de Wuhan,
aún se está estudiando la procedencia de este virus. Luego vamos a tener cómo se contagia. Se transmite de persona a persona por gotitas y por aerosol. ¿Cómo es esto? Muchos no entenderán a qué se refiere. Es cuando vivimos bajo el mismo hogar, vamos varias horas en el transporte público, por ejemplo en el metro o en la micro, cuidamos a un enfermo sin las medidas de protección, por ejemplo sin mascarilla, sin el protector facial, sin guantes, cuando una persona estornuda y tose, al tocar objetos contaminados o llevarse las manos a la boca, a los ojos, etc. Los síntomas más comunes son la fiebre, que es sobre 37,8 grados, dolor de cabeza, fatiga, debilidad muscular, diarrea o vómito. Últimamente se han conocido síntomas como la pérdida del gusto y la pérdida del olfato, también la lengua COVID y manchas en las manos. También tenemos el dolor en el pecho y el más peligroso, por así decirlo, que es la dificultad para respirar. Ante este último síntoma es importante que siempre se asista a un centro asistencial de manera rápida para tratar. ¿Cómo prevenimos el COVID? Esto es muy importante. Primero, educando a la población. También evitando contactos con personas que no sean de nuestro círculo, el cual convivimos día a día. Mantener siempre la distancia de por lo menos 2 metros. Lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón y si no tenemos alcohol gel. Se recomienda el lavado de manos de 30 a 40 segundos y siempre ocupar la mascarilla, la cual debe cubrir nuestra boca y nuestra nariz. Es importante este último punto, ya que muchas veces se ocupa la mascarilla dejando la nariz afuera, cosa que no debiera hacer porque no nos brinda la protección. Actualmente no tenemos un tratamiento específico para el COVID, solo tenemos un apoyo de medicamentos y se están probando futuras terapias. Esto es súper importante porque aquí se toca un tema que ha tenido muchas polémicas últimamente, que es el tema de la vacunación. Entonces, lo que más nosotros queremos recalcar con el tema del COVID es llamar a que se difundan noticias verdaderas, noticias verídicas con estudio y llamar a la población a que se vacune, porque las vacunas son seguras, salvan vidas y están totalmente estudiadas. Los efectos adversos son mínimos y llamamos a la gente a vacunarse con confianza, ya que es una de las herramientas más efectivas en este momento para combatir la pandemia y hemos visto que sí han tenido efecto y que sí están funcionando. Como dije anteriormente, es importante que al momento de presentar una dificultad respiratoria siempre presentarse a un servicio de urgencia y en caso de dudas llamar a Salud Responde, que es una página que tiene el Ministerio de Salud, el cual tiene diferentes números y páginas de internet para poder entrar y saber más y conocer muchas más noticias del COVID-19. Luego de haber pasado por todos estos variados temas relacionados con primeros auxilios, queríamos saber si tienen alguna duda, algún comentario, han tenido que utilizar primeros auxilios, si tienen el botiquín en sus casas, son bienvenidas en el chat o si gustan levantar la mano, ahí podemos darle las palabras. Felipe, ¿quieres responder la pregunta que tiene Marcela? Sí, pregunta, ¿por qué no es recomendable usar algodón o boina
Generalmente la povidona, como bien mencionábamos antes, es un tipo de antiséptico que se utilizan en casos más hospitalarios, frente a alguna situación, ¿cómo decirlo? A- Antes de alguna operación. Pero ya al momento de presentar como alguna herida, esto puede ser muy, muy, muy irritable para la piel y puede inclusive interferir con la funcionalidad tiroidea. Y respecto al algodón, eh, bueno, queda en evidencia de que es un material que es muy volátil, muy, muy volátil. Por ende, al momento de estar limpiando una herida, quedan esas pelucitas. Y esas pelucitas siguen conteniendo el patógeno de la epidermis, porque claro, la microbiota humana es bastante amplia y hay patógenos, ya sean bacterias o virus, que pueden aprovecharse de esa circunstancia y mantenerse ahí debido al algodón cuando se les limpia. No sé si te aclaró la duda o ocuparía otras palabras. Me vas comentando, por favor. Ya, no hay de qué. Bueno, si no existen más dudas, de igual manera se pueden comunicar con aquí los organizadores. Nosotros estamos dispuestos a responder cualquier tipo de dudas que tengan, ya sea con esta charla o bien las podemos ver en las atenciones que son más adelante. Em, pero por nuestra parte, esto es lo que teníamos que entregarles. Aquí hay una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo limpiar una quemadura en el hogar? Por ejemplo, con los quemadores de la cocina. ¿Te refieres a que como tú te quemas con los quemadores? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, espérate, voy a prender mi cámara porque la tengo apagada. Si tú te quemas con un quemador de la cocina, este quemador va a estar sucio, porque por lo general tiene como este hollín, si no me equivoco. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente apagar la cocina para que no haya otro tipo de accidente. Y lo bueno de la cocina es que tenemos el lavaplato. Tú abres la llave del lavamano, plato, y pones la herida que tú tienes bajo el chorro del agua. Como es una quemadura, sí o sí tienes que esperar que se calme la herida con el agua. Tienes que ir viendo cada 2 minutos, 3 minutos, la sacas. Si te sigue ardiendo, la pones de nuevo hasta que ya no te arda, porque el dolor de la quemadura es bastante intenso, porque al ser como estos de quemadores o heridas como de primer grado, que lo mencioné mi compañera, te queman las primeras capas de la piel, que son las que tienen muchas más terminaciones nerviosas, por eso son las que duelen más, ¿ya? Entonces tienes que esperar a que con el chorro de agua te salga lo negro, por así decirlo, que es el hollín, y esperar a que se te calme. Y ya luego lo podemos cubrir con un apósito limpio y estéril, y posterior a eso deberías ir a un centro asistencial para tener un cuidado mayor de la herida. Cristín, ¿quieres responder la duda que tiene Nicolás? Sí, Oh, mira. perfecto. La relación como a quemaduras con algún ácido, siempre lavarse las manos, todo eso. Y ojalá retirar el ácido, asegurar el entorno todo, retirar el ácido y siempre limpiar con agua, que es lo menos invasivo. Y siempre, o sea, la idea tampoco es como raspar, porque no es que te hayas como hecho una herida con, no sé, que te rasmillaste, por ejemplo. Y como se general, quizás una ampolla le puedes como sacar, así, si te quemaste la mano con un ácido, ¿no? Lo limpias con agua
o en un caso, no sé, con suero fisiológico en barrido, que se hace como así. Y limpiar solo con agua. Y ojalá como hacer como presiones así para que se vaya limpiando y también aliviar un poco. Y ir siempre a un centro asistencial porque ya va a ser como con algo más invasivo. No va a ser que te quemaste con agua caliente, te quemaste con un ácido. Entonces va a requerir cuidados y alguna atención más especializada de que un primer auxilio. Pero el primer auxilio es mojar, por último, no sé, un apósito o una gasa y aplicarla así y también limpiar con agua, mucha, mucha agua y debería como aliviarse un poco y ir a un centro de asistencia. No sé si respondí tu pregunta o, o alguna otra cosa. Ya. Entonces, si quedan más dudas, creo que no. Bueno, en ese caso, vamos a ir finalizando la charla. Primero que nada, agradecer a todos los participantes que estuvieron ahí. Igual a la gente que preguntó también, siempre se agradece eso, porque al final a las chicas les sirve para poder responder, retroalimentar y todo eso, para poder practicar. Así que de verdad, muchas gracias. Agradecer igual a las chiquillas de verdad por la charla, que en contexto actual, la verdad, muy importante. Estando en las casas siempre, ahora hay como más tenías que tener herrería, cosas más simples en la casa, entonces tener un botiquín a mano, saber cómo reaccionar en caso de, siempre es muy útil. Así que de verdad, muchas gracias. Siempre decimos acá, nosotros organizamos y ustedes son los que aquí hacen todo al final, porque ustedes son los que presentan y entregan la información. Así que de verdad, muchas gracias. No sé si Katy quiere agregar algo. Sí, no, o sea, unirme a las palabras de Matías, agradecerle a los chicos que estuvieron haciendo esta charla. La verdad fue súper completa y creo que hay cosas que, bueno, muchas personas no saben y que es necesario tener en consideración y que, bueno, que al momento de hacer viaje y cosas por el estilo, es súper importante tener a mano y se agradece, obviamente, todo este tipo de información. Así que muchas gracias a ellas mejor. Y también agradecerle al público asistente que ella estuvo súper pendiente y que estuvo haciendo también sus aportes con preguntas y todo. Así que eso. No sé si alguno del grupo quiere agregar alguna cosa más como para ir cerrando. Yo de igual manera quiero agradecerle tanto al equipo del operativo como al equipo de enfermería por la disposición, ya le dije anteriormente, por el espacio. Y nada, siempre es un gusto compartir algo de lo que uno ama, que es la profesión, y estar en ayuda desde enseñar un conocimiento mínimo o derribar algún mito para la comunidad. Así que por mi parte estoy bastante feliz de que hayamos podido tener esta oportunidad de hacer esta charla. Gracias, Espe. Ahí también muchas gracias a todos, a los que dicen también en el chat también. A todos se les agradece. Así que, y ahí vamos dando por finalizado. Los chiquitos no se sacan del grupo, que sacan la foto, no se salgan, que sacar una foto siempre. Así que damos por finalizado la charla. Los dejamos invitados a las 5:30 a la charla de prevención y detección del COVID. Así que los vamos a estar esperando. Por ahora vamos a detener grabación.